3. En la estación 1 les voy a hablar sobre el primer grupo de la articulación del hombro. Este primer grupo está conformado por la articulación glenohumeral y por la articulación subdeltoidea, que se encuentra detrás del músculo deltoides. La articulación glenohumeral es clasificada como una articulación anatómica o también verdadera, mientras que la subdeltoidea es una articulación fisiológica o falsa. Esta clasificación se debe a la presencia de superficies articulares. En la glenohumeral sí hay un deslizamiento de superficies articulares, y en la subdeltoidea solo hay un deslizamiento celuloso, es decir, de músculo. Entonces, la articulación glenohumeral está conformada por la cabeza del húmero y por la cavidad glenoidea del borde externo de la escápula. Las características que presenta la cabeza del húmero es que tiene una inclinación con respecto al eje del húmero de 135 grados, se le llama también como eje de inclinación. Sus diámetros varían. En la parte inferior es de 45 milímetros y en la parte superior es de 55 milímetros. ¿De diámetro? Milímetros de diámetro. Una imaginaria que vaya aquí, veremos que la articulación está orientada, que la cabeza del húmero está hacia adelante. Ese se le llama ángulo de declinación y corresponde a 30 grados. Y también hay un ángulo de separación, que es la separación de la cabeza del húmero con respecto al cuello anatómico. Es de 45 grados. Ahora, la cavidad glenoidea de la escápula, si se dan cuenta, la hice muy convexa, pero tiende a ser más plana. Entonces, para que haya una congruencia con la cabeza del húmero, se necesita del rodete glenoideo. El rodete glenoideo es un anillo de fibrocartílago que lo que va a hacer es ampliar el área de deslizamiento articular, y esto va a llevar a una mayor congruencia, además de que le va a dar estabilidad a la articulación. Ahora, les hablaré sobre los radios de curva y de los centros instantáneos de rotación. Entonces, tenemos una vista frontal de la cabeza del húmero. Vamos a ver que sus radios no son simétricos. Sus radios de la curva van a decrecer de la parte superior a inferior. Esto también tiene que ver con va a actuar de 50 a 90 grados en una ABD. Hay una distancia entre C1 y C2. A esa distancia se le llama espacio de discontinuidad, y esto se debe a que la cabeza del húmero no es completamente esférica, sino se supone que en esta parte es más plana. Entonces, por esto en esta parte hay una discontinuidad. Entonces, al momento de hacer una abducción, aquí van a actuar en C1, y aquí por ese mismo aplanamiento se va a saltar a C2 y va a actuar de aquí 50-90, los primeros 50 grados. O sea, se salta de C1 a así. Sí, porque es plano en esa parte. Y ahora, la articulación subdeltoidea, esta es fisiológica, como ya la había mencionado, es falsa. Está conformada por la musculatura del deltoides y por el manguito de los rotadores. Aquí este esquema le representé un corte donde se secciona el deltoides. Este es el deltoides. De aquí se ve la cabeza del húmero, y aquí la musculatura del manguito de los rotadores. Está el supraespinoso, está el infraespinoso y está el redondo menor. No puse el subescapular porque va a quitar toda la vista de todos los músculos. Lo importante de aquí es que se va a encontrar una estructura que es la bolsa serosa, es esta parte. Esta bolsa serosa lo que va a donde se secciona el deltoides. Este es el deltoides. De aquí se ve la cabeza del húmero,
Y aquí la musculatura del manguito de los rotadores. Está el supraespinoso, está el infraespinoso y está el redondo menor. No puse el subescapular porque va a quitar toda la vista de todos los músculos. Lo importante de aquí es que se va a encontrar una estructura que es la bolsa serosa, es esta parte. Esta bolsa serosa lo que va a favorecer es ese deslizamiento de los músculos, porque esta articulación se acompaña mucho del movimiento de la glenohumeral. Esta le va a dar estabilidad a esta articulación. Entonces, más abajo están dos dibujos. Esta es en la articulación subdeltoidea en una posición anatómica y aquí está en una ABD de 90 grados. La contracción del músculo supraespinoso y del deltoides medio al momento de hacer una abducción de 90 grados va a hacer que la bolsa serosa se ruede, se aproxime más a la articulación del húmero. Entonces, si se dan cuenta, cuando la articulación glenohumeral se mueve, también se va a estar acompañada de la articulación subdeltoidea. Entonces, es decir, que le va a dar estabilidad. Bueno, vamos a explicar lo que es la articulación escapulotorácica. Vamos a tener como tal que las superficies óseas que contactan vendría siendo lo que es la escápula y lo que es la pared posterior lateral de la cavidad torácica, ¿sale? Y tórax. Pared torácica. Pared torácica. Vamos a tener aquí que esta articulación es falsa o fisiológica. ¿Esto por qué? Porque como tal no hay superficies cartilaginosas. Vamos a tener como en cambio lo que son superficies de deslizamiento celuloso, que vendrían siendo estas. Estos planos de deslizamiento celuloso nos van a permitir los movimientos de la escápula sobre lo que es el tórax. Para explicarlo en cuestión de cavidades, vamos a entender por este corte transversal. Lo explicaré de lo más externo a lo más interno a lo más externo, ¿sale? Este número 2 que tienen aquí va a ser un espacio conocido como toraco, en el cual se va a encontrar una capa de deslizamiento celuloso encima de lo que son las costillas, y por encima de este se va a encontrar el músculo serrato anterior. Esto nos va a permitir que haya un deslizamiento del serrato anterior muchísimo más fácil sobre lo que es la pared torácica. Este es el toraco, espacio toraco. Posteriormente vamos a uno más externo que viene siendo lo que es el espacio otoserrático. Este espacio otoserrático viene siendo otra capa de deslizamiento celuloso por encima del serrato anterior, y como tal ya el contacto del subescapular previamente ya adherido con lo que es ya la escápula. Bueno, Espera, ya me perdí. este es el espacio otoserrático. Espacio otoserrático, ¿no? También tiene su capa celulosa. Sí, capa de deslizamiento celuloso. Y ese va a ser el serrato. Ajá. Va a estar por encima del serrato anterior y va a separar lo que es el músculo subescapular y la escápula como tal. Gracias. Así lo podemos observar. ¿Sí? Van a ver estos dos espacios, y gracias a estas dos capas de deslizamiento celuloso nos va a permitir que la escápula, por medio de la fijación del serrato anterior, pueda moverse sobre lo que es la pared torácica. Ya explicando ese término anatómico, vamos a ver la parte derecha de este corte transversal, en lo cual vamos a explicar lo que es el plano fisiológico de la cintura escapular. Este se explica fácil. Vamos a tener que, en contacto con lo que es la clavícula y la espina de la escápula, vamos a generar un ángulo de 60 grados. Y como tal, lo que es la espina de la escápula con lo que es un plano que nosotros dibujamos aquí, que conoceríamos como un plano transversal, plano dorsal, vamos a generar un ángulo de 30 grados. Esto nos va a ayudar a explicar
¿Cómo llegan a cambiar estas amplitudes cuando nosotros realizamos diferentes movimientos de la cintura escapular? Les voy a explicar los movimientos elementales de lo que es la cintura escapular. Vamos a tener movimientos tanto verticales, laterales, abducción, aducción, y de rotaciones o campanilla. Estos quieren decir cuando nosotros llevamos el ángulo inferior de la escápula hacia parte lateral y lo que es el ángulo superior a parte interna, ¿sí? Esos son los tres movimientos elementales. Este corte transversal nos ayuda a determinar lo que es los movimientos de abducción, lateralización. Vamos a ver que cuando nosotros llevamos un movimiento de retropulsión del húmero, de la cabeza glenoidea, vamos a ver que esta amplitud entre lo que es la clavícula y la espina de la escápula va a aumentar 10 grados. En vez de ser 60 va a tomar lo que son 70 grados. En contrario, del lado izquierdo podemos observar un movimiento de antepulsión, llevar hacia adelante lo que es la cabeza glenoidea. Va a tener la misma amplitud en lo que es la relación de la clavícula y la escápula, pero esto va a ser medianamente un ángulo hacia interior. Lo que va a cambiar aquí es que con el plano transversal, si antes teníamos una disposición de 30 grados entre la escápula y nuestro plano dorsal, vamos a tener ahora una amplitud de 30 a 45 grados, 15 grados más. Para explicar los movimientos verticales y de rotación, vamos a ver que vamos a imaginarnos que tenemos otra escápula de este lado, y cuando nosotros llevamos un ascenso de la escápula, midiendo del ángulo inferior de dichas escápulas, esta que ascendió va a tener una diferencia de 10 a 12 centímetros. Para movimientos, para posición anatómica, vamos a ver que la escápula está separada aproximadamente de las zonas apófisis espinales de unos 5 a 7 centímetros. Cuando nosotros llevamos una lateralización, vamos a ver que esa amplitud pasa igual de 10 a 12 centímetros. Y cuando llevamos un movimiento de rotación, vamos a ver que vamos a tener esta medida. Cuando llevamos un movimiento de rotación extremo, va a ser de 45 a 60 grados cuando medimos lo que es el ángulo originado en lo que es el ángulo inferior de la escápula. Y estos son los movimientos elementales. Vamos a tener lo que son movimientos reales de la escápula torácica. Estos movimientos reales se explican cuando nosotros realizamos un movimiento de abducción de hombro. Estos movimientos van a ser meramente determinados 4. Va a ser lo que es el ascenso de escápula, va a ser el movimiento de rotación o de campanilla. En el movimiento de abducción aproximadamente de 145 grados vamos a tener una amplitud de lo que es la rotación aproximadamente de unos 38 grados. Y vamos a tener lo que es un movimiento de basculación. Este movimiento de basculación es cuando nosotros llevamos los ángulos hacia adentro y hacia afuera. Cuando nosotros tendemos a mirar hacia arriba, cuando miramos hacia abajo, ahí es cuando se realiza, estos movimientos de basculación. Y vamos a tener también lo que son movimientos de pivote. Estos movimientos de pivote se explica de cuando llevamos a una abducción de 0 a 90, vamos a tener que la cabeza glenoidea se desplaza hacia atrás aproximadamente unos 10 grados. Pero cuando pasamos ese movimiento de abducción a más de 90, la cabeza glenoidea tiende a regresar a llegar a una amplitud de 0 grados. Y eso vendría siendo completo todo lo que es la escapulotorácica. Y bueno, vamos ahora con la articulación esternoclavicular. Esta va a ser una articulación de tipo silla de montar, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque va a tener sus dos superficies articulares cóncavas, digamos, van a articular así. Las dos tienen dos superficies cóncavas, cada una, y van a tener sus partes convexas. La concavidad del esternón va a hacer que haya movimientos de anteposición y retroposición. Y la convexidad de la superficie clavicular va a provocar que haya movimientos de elevación y descenso de la clavícula.
como les digo, estos van a tener tres tipos de movimientos. En el plano horizontal, la clavícula va a hacer movimientos de anteposición, que es cuando se va hacia adelante, y retroposición, cuando se va hacia atrás. En anteposición vamos a tener que va a ser un movimiento con longitud de 10 centímetros. Y en retroposición van a ser de 3 centímetros. Luego vamos con los movimientos de la clavícula en el plano frontal. Estos van a ser de elevación de la clavícula y descenso de la clavícula. En el ascenso van a ser de 10 centímetros y descenso 3 centímetros. Estos movimientos, pues, digamos, van a estar limitados por los ligamentos. Estos van a ser los que van a impedir que se salga de su perfecto embone. Los ligamentos van a ser el costo clavicular y el ligamento posterior o anterior, en el debido caso del movimiento. Y luego va a haber un movimiento en el eje longitudinal. Este movimiento va a ser la combinación de los anteriores movimientos, digamos. Van a haber dos tipos de rotación. Va a haber una rotación longitudinal donde va a haber un ascenso, una elevación de la clavícula y una retroposición, o sea, cuando se va hacia atrás. Y luego va a haber otro movimiento que va a ser un descenso y una anteposición cuando se va hacia adelante. Esto va a permitir que haya una rotación de la clavícula. Lo podemos observar en los movimientos. Cuando vamos hacia adelante, va a haber un ascenso y se ve la articulación hacia atrás. Va a haber una retroposición. Y cuando queremos hacer un descenso, va a haber una anteposición. Okay. Estos van a ser de 30 grados de longitud de movimiento. Luego vamos con la otra articulación. Esta va a ser la acromioclavicular. Esta también va a ser una articulación verdadera. Y pues esta va a ser de tipo artrodia. Sus superficies articulares en estas van a ser planas, lo que no le va a permitir tener una gran amplitud de movimiento. El movimiento que van a hacer va a ser el acompañar a la otra articulación, la que les acabo de decir. En sí estos no tienen longitudes de movimiento, ya que como les digo va a ser el acompañamiento del otro movimiento de la articulación. Esta es una articulación, supongamos, la denominan débil, debido a que sus superficies articulares son planas, no van a tener la suficiente estabilización para el movimiento. Puede en cualquier momento zaparse y provocar una luxación. Es el caso más común de que haya una luxación de clavícula. ¿Okay? Estos también van a tener movimientos. En el eje vertical va a haber una anteposición y retroposición. Igual no tiene ángulos, ya que van a acompañar la anterior articulación. En el eje anterosuperior va a haber una elevación de la clavícula y un descenso de la clavícula. Igual van a acompañar el movimiento, y como en la otra articulación va a haber unos movimientos en el eje longitudinal. La clavícula es la que va a rotar, recordemos. Estos igual va a ser anteposición, retroposición, igual. Y lo que resaltaríamos en esta articulación va a ser los ligamentos de unión. Van a haber tres ligamentos importantes, que va a ser el ligamento trapezoide, que va a limitar todos los movimientos. En la anteposición va a actuar como había dicho, trapezoide y el ligamento anterior. Y en la retroposición va a actuar también el trapezoide y el ligamento posterior. Y básicamente son acompañados de la cápsula articular. Es una estructura en forma de anillo, está formada por fibrocartílago y tiene tres caras. Una va a ser la posterior, la externa y la interna. Va a estar ubicado en la cavidad y la cara posterior va a estar en contacto con el hueso. La cara interna va a estar formada por la cara radialina, la cual se va a prolongar hasta llegar a la y la cara externa va a ser un lugar en donde se va a insertar la cápsula articular.
La función del rodete es darle más profundidad a la cavidad glenoidea para que tenga para que el número esté más estabilizado o haya una mayor congruencia entre estas superficies articulares. En la cara posterior no va a estar como pegado completamente a esa cavidad, sino que va a tener en la escotadura glenoidea un orificio por donde van a pasar prolongaciones de la synovia que van a bloquear la synovia. Es una cavidad de la cápsula articular, la fibrosa entonces por medio de ese orificio van a pasar prolongaciones de la synovia y le va a dar mayor congruencia y estabilidad. Yo relaciono esto como cuando los zapatos te quedan grandes, no puedes caminar bien porque si te va a salir, entonces le metes una plantilla y ya hay una mayor, está más justo y puedes moverte con mayor tranquilidad y sabes que no te va a salir esa pata, en este caso números. Vamos a tener dos tendones. El superior es el de la cabeza larga del tríceps y el inferior va a ser el de la cabeza larga del tríceps. Y sus medios de unión va a ser la cápsula articular, el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral. Pasando con el ligamento coracohumeral, vamos a tener que sus características que es ancho, grueso y muy resistente. Se va a insertar en la apófisis coracoide, bueno, su origen es la apófisis coracoide y se va a insertar en el troquídeo, pero va a tener estos dos haces, el troquiniano y el troquiteriano. El troquiniano se va a encargar de la extensión, pero se va a encargar de la extensión y el troquiteriano va a hacer la flexión. Bueno, sus fibras también se ven coincidirse con las de la cápsula articular, pero había encontrado yo que reforzaba la acción del supraespinoso. Bueno, va a reforzar la acción del supraespinoso, que es la abducción. Casi no podemos escuchar. Esa podría ser un también por el micrófono, ¿no? En donde estaría prácticamente así, ustedes lo vieron ahí, pero si la hacemos un corte estaría por esa estructura triangular, entonces tiene tres caras. Entonces, una cara que quedamos, ¿cómo se llamaba? Cara. La posterior que va a estar en contacto con la superficie articular, ¿no? Entonces, esto se va a adosar completamente a lo que viene siendo la cavidad glenoidea. Y después esta que sería la externa, que es lo importante. Y aquí se adhieren que fibras de la cápsula articular, ¿sí? Y la superior o interna, que también pudiera ser, o anterior, así lo pueden manejar, ¿no? Si esta fue posterior, esta puede ser anterior o interna, porque va a quedar dentro también, interna. Esa que queramos que esté en contacto, que no se entiende. Y entonces ya aquí va a ser la superficie que va a recibir a la cabeza humeral. Entonces este es como un corte y está lineal, ¿no? Pero entonces ya va a quedar como un rodete, como nosotros, redondito, con sus tres caras. Yo lo había relacionado de la cara externa, que como es la parte que va a estar sobresaliendo aquí al momento que está el húmero, pues, que de ahí como un pétalo de rosa que está así,
chiquito y después va a salir otro más grande y esa sería la cápsula articular. Pero no sé si se está viendo. Sí, lo que pasa es que es como un manguito. Ajá, en forma de manguito. La cápsula articular. Sí. Acuérdate que el manguito lo más ancho sería a nivel de la cavidad clinoidea y la puntita hacia la cabeza. Realmente ese es la cavidad externa. Muy bien. Ahí ya después en biomecánica vamos a ver la función de la metáfora humeral, qué hace el superior o los medios se distiende y en qué movimientos, y qué hace el superior o el inferior dependiendo del movimiento que esté realizando y el grado del movimiento, porque no se va a llegar igual la superior o inferior, depende qué posición se aleje más. Entonces ya vieron toda la... Bueno, entonces, si seguimos con la anatomía, ¿esto qué era? El apófisis coracoides. Ajá, esta parte más del el cuello. Quirúrgico. Ajá, ¿y esta? Cuello anatómico. Ajá, aquí hay una división, ¿este qué es? Es la... sí, ¿es el rodete? No, troquita. Sí, troquín y toquiter. Ok. Exacto. Entonces, la cápsula articular va a ser un tejido conectivo denso, ¿sale? Va a tener forma de manguito, ¿por qué? Porque va a ser literalmente un mango. Entonces, lo que va a... sus inserciones se va a insertar en el lado externo del rodete glenoideo, aquí, ¿sale? Si separamos nuestra manita, esto amarillo es nuestro rodete glenoideo. Entonces, su inserción, una de sus inserciones va a ser acá, ¿sale? Va a ser en el lado externo del rodete glenoideo, ¿sale? Otra inserción se va a insertar cerca de la apófisis coracoides, acá arriba, ¿sale? Otra inserción va a ser en el cuello anatómico, la inserción externa, y la inserción inferior se encuentra sobre el cuello quirúrgico, ¿va? Cuello anatómico y cuello quirúrgico. Ajá. Una va a ser externa y otra va a ser exterior. ¿Cuál va a ser la externa? La externa va a ser en el cuello anatómico y la inferior va a ser en el cuello quirúrgico. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿eso está claro? Sí. Entonces lo que nos va a ayudar a hacer va a ser una estructura que junto con los músculos y los ligamentos y los tendones que va a haber en la cápsula. Esta es la cápsula cerebral. Entonces lo que van a hacer es esto. Va a protegernos y a darnos estabilidad. ¿Sale? Por eso va a ser delgada y floja. Delgada, ¿por qué? Porque si vemos hay poca superficie. Y floja porque, como sabemos, también es la articulación más movible, pero es la más inestable. Entonces, por eso tiene que ser floja. Y bueno, llega a unirse también, como sabemos, aquí se van a insertar los músculos del manguito rotador. Entonces, esas aponeurosis del manguito rotador van a servir como ligamentos activos, ¿sale? En la cápsula articular. Entonces, nos van a hacer como una mano así. ¿Las aponeurosis son como ligamentos? Ajá, las aponeurosis de los músculos nos van a servir como ligamentos activos. O sea, al estar insertadas también te van a dar cierta fijación, pero al venir de los músculos, por eso se les va a decir ligamentos activos. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a mover, pero también te van a dar cierta estabilidad. O sea, estos van a venir de acá atrás y te van a hacer así. Recuerda que el músculo es más fuerte que el ligamento. Bueno, los tendones. Por eso, o sea, hace cuenta, vienen acá atrás los músculos, te van a abrazar ahora por la parte externa, del manguito y por eso se les llama activos. ¿Sale? Entonces, nos va a dar esa protección y esa estabilidad. ¿Quedó claro? Entonces, ahora vamos a seguir con los ligamentos humerales. Como su nombre lo dice,
van a ser ligamentos glenomerales. ¿Por qué? ¿De qué articulación va a venir? De la glenoidea y del húmero. Exacto, la cavidad glenoidea y del húmero. Dentro de la cavidad glenoidea, este dibujo, esto cóncavo que vemos aquí es la cavidad como tal, ¿sale? Y este externo, lo que le está rodeando, toda esta parte externa, es nuestro rodete articular, nuestro rodete glenoideo. Es toda como esa, es que no sé cómo definirlo. Bueno, esa parte más ancha, más enchanzada de la cavidad articular, ¿sale? Entonces eso se va a definir como rodete articular. Va a estar en el cuello del omóplato, ¿sale? O sea, si recordamos, aquí se ve que el omóplato termina como el trompetito, ¿sale? Entonces eso nos va a originar la concavidad de... Entonces el ligamento glenomeral superior, que es este verde, se va a insertar en la parte superior del rodete glenoideo, ¿sale? Y se inserta en el cuello anatómico, entre el troquín y el troquínter. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? El medio, que es esta rosita, igualmente se va a insertar en la parte superior del rodete glenoideo. Sus fibras se van a dirigir hacia afuera y hacia abajo. ¿Dónde se inserta? ¿En la parte qué? Superior del rodete glenoideo. ¿What? Sus fibras se dirigen hacia afuera. ¿Por qué? Porque es de arriba hacia afuera y hacia abajo, ¿sale? Para fijarse en el troquín, que es acá, ¿sale? Okay. Y me equivoqué porque no va de este lado, va acá, ¿sale? Entonces no va acá, va acá, ¿sale? Entonces yo aquí ya le dibujé una línea que es el ligamento glenohumeral inferior. Como lo podemos ver, es más ancho y resistente. Se va a insertar en la parte anterior del rodete glenoideo, debajo de la escotadura, y se va a insertar, igual se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera para dirigirse a la parte antero inferior del cuello quirúrgico, ¿sale? Entonces, cuando antero inferior del cuello. Ajá, ¿para qué? Ajá, se dirigen hacia abajo y hacia afuera para insertarse en dónde? Para insertarse en el cuello quirúrgico, en la parte anterior inferior. Ajá. Del cuello quirúrgico. Gracias. Si lo separamos, vamos a ver que existen tres haces. Es como cuando separamos el dedo. Ahí sí no puedo, bueno, ahí sí es más fácil. Entonces, hacemos cualquier movimiento. Entonces lo vamos a separar. Lo separamos. Entonces, dentro de estas separaciones van a haber tres haces. El superior se va a llamar foramen de Wittenberg. El medio se va a llamar foramen de Rubier. Y el de abajo se va a llamar tendón de la porción larga del músculo tríceps braquial. ¿Sale? Entonces, estos forámenes cuando se separan van a ser puntos débiles entre los tendones. ¿Puntos qué? Débiles. Van a ser los puntos débiles. ¿Por qué? Porque están juntos. Los separamos, ya no hay estabilidad, ya no hay quien lo esté sujetando. Entonces, por eso se le llaman puntos débiles. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? Bueno, al ser
¿Recuerdan por qué es inestable esta articulación? Sí, por la esfera, por la cabeza del húmero, porque no está como completamente esférica y al momento de hacer la abducción se sale, entonces ese pivote es lo que... Exacto. Como ella dice, vimos que es una cavidad cóncava. Entonces, la esfera tiene cierta inclinación que va a hacer que no haya congruencia entre esa articulación. Por eso es muy inestable y por eso necesita de todo ese soporte, como lo vimos como es como una mano, por así decirlo. O sea, que va a soportar esto. ¿Sale? Por eso toda la cápsula es el conjunto de todas esas acciones. ¿Sale? Ahora vamos a hablar del tendón de la porción larga del bíceps. Recordaremos que nuestro bíceps tiene dos orígenes. Uno, una cabeza, la corta, se va a originar en la apófisis coracoide. Y la larga, de la que vamos a hablar hoy, va a ser de la fosa supraglenoidea y la escápula. Entonces, ya como vimos, nuestra cápsula articular va a tener un origen externo que va a ser en toda esta parte. Nuestro tendón va a tener relación con la cápsula articular a través de tres importantes lugares. Uno de ellos va a ser adherido a la cara profunda de la cápsula. Esta es la cara profunda de nuestra cápsula, esta es la cápsula y su cara profunda ahí va a estar adherido a nuestro tendón. También a través de un delgado tabique sinovial que se va a denominar mesotendón. Recordaremos que nuestra cápsula articular tiene dos membranas, la fibrosa y la sinovial. A través de esa a través de estas dos membranas, nuestro tendón ahí se va a ver unido. Va a atravesar estas dos membranas y a través de en esta imagen se puede ver el tabique sinovial, que es el mesotendón. Este es nuestro tendón, este blanco, y el azul es el mesotendón. También tenemos que una tercera unión va a ser envuelta en una pequeña lámina sinovial, que es esta imagen número 3. Como tal, el tendón ya se va a ver recubierto por toda la lámina sinovial. Y bueno, tenemos que este tendón va a ser intracapsular y permanece extrasinovial. ¿Esto qué quiere decir? Que va a atravesar va a pasar a través, o sea, entre la membrana sinovial y la membrana fibrosa. Por ahí va a pasar nuestro tendón. No va a atravesar hasta donde está el líquido sinovial, sino que va a pasar por afuera. Por eso también se ve recubierto por sinovial, porque pues pasa por ahí. Entonces nuestro tendón va a ser intracapsular porque va a estar dentro de nuestra cápsula articular, y extrasinovial porque no pasa por donde está el líquido sinovial. ¿Sí? Entonces, también tenemos algo importante del tendón de la porción corta del bíceps. Como ya dijimos, este tendón se va a originar en la apófisis coracoides, va a ir de aquí a la porción corta. Al momento de elevar el húmero, en relación a nuestro omóplato, el tendón de la porción corta, junto con apoyo de otros músculos como la porción larga del tríceps, el coracobraquial, va a evitar que nuestra cabeza humeral se deslice hacia abajo, tenga una luxación hacia abajo. Y nuestra porción larga va a evitar que al momento de hacer una abducción de hombro, nuestra cabeza se luxe lateralmente. Entonces aquí tenemos la abducción y nuestro
Nuestro tendón va a evitar que nuestra cabeza tenga una luxación lateral. ¿Por qué? Porque lo abraza a la cabeza y evita que ésta se bote hacia lateralmente. Entonces, si nuestro tendón llegase a romperse o a tener alguna afección, nuestra fuerza de abducción va a disminuir hasta en un 29%. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fuerte la fuerza que tiene al momento de hacer una abducción de hombro. Bueno, también tenemos que nuestro tendón va a pasar por la escotadura intertuberositaria, que es esta parte entre los tubérculos. Aquí hay una línea y el tendón va a pasar a través de esta, va a salir y va a dirigirse a la corredera bicipital, que es esta. Entonces, este recorrido hace que en la zona intertuberositaria nuestro tendón tenga un mayor desgaste, fatiga mecánica. Esta zona va a ser la más propensa a tener una fatiga mecánica. Después tenemos que con la edad las fibras de colágeno se van a degenerar y el tendón va a acabar rompiéndose en su porción intraarticular con un desgaste de colágeno, y con la edad nuestro tendón va a ser más propenso que con una carga mecánica ligera se rompa en esta zona, en la zona intraarticular, toda esta zona que va por dentro de la cápsula articular. Y un cuadro clínico que se puede producir con esta ruptura de tendón va a ser una periartritis escapulohumeral.